La imaginación humana es tan potente que se puede representar desde la tortura más cruel y horrorosa hasta la alegría más plena y luminosa. Y parece que eso es la vida, un frágil balance, un instante fugaz en el tiempo que se tensa por la fuerza de atracción de ambos extremos, la esclavitud o la libertad. Un poeta florentino, nacido en el siglo XIII, plasmó todo el espectro de la existencia humana, con la habilidad del hombre de letras, la profundidad del filósofo y el éxtasis del místico. Dante Alighieri pensaba titular a su poema simplemente como la comedia, pero el adjetivo de divina parece quedarle bien a esta monumental obra, no solo por su contenido sobrenatural, sino por la maestría de su ejecución. En una época en la que la imaginación se encuentra sedada por la esquizofrenia posmoderna, las ideologías totalitarias y la frivolidad de los ideales materialistas, leer la Divina Comedia, acompañar a Dante en su recorrido por el infierno, el purgatorio y el paraíso, es lo más parecido a emprender el viaje platónico. Es lo más parecido a salir de la cueva de las sombras y la ignorancia. En el río que purifica las almas antes de entrar al paraíso, la mente se despoja de los prejuicios, las necedades y los simplismos que oprimen al espíritu. Y esa es la invitación de Dante: despójate de todos los prejuicios. Es doloroso, por supuesto, pero solo a través del dolor que libera se pueden alcanzar la verdad, la bondad y la belleza. Bienvenidos al podcast de Cultura Mínima. Esta ocasión es una ocasión muy especial porque tenemos aquí de vuelta con nosotros a Benjamín Castro. ¿Cómo estás, Benjamín? Hola, muy bien. Ya contento de estar de vuelta también en los podcasts y más para el tema que vamos a tocar el día de hoy. Así es un tema que incluso les preparamos 3 podcasts para que se hagan una idea de lo que les espera. Y por otro lado tenemos a uno que ya se está convirtiendo en colaborador recurrente, un ingeniero en computación con doctorado en ingeniería industrial, pero que le gusta estar aquí platicando de filosofía, arte, historia, literatura, todo eso. Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, gracias y gracias por la invitación nuevamente. Es un gusto estar aquí. Perfecto, entonces esta es una ocasión muy especial porque vamos a hablar de una obra de la literatura universal que todo ser pensante tiene que leer alguna vez en su vida. Así de fácil. Vamos a hablar de la Divina Comedia de el poeta florentino Dante Alighieri. Y este libro está ahí en la cúspide de la literatura universal junto a otras obras que todo mundo tiene que leer, como por ejemplo la Ilíada y la Odisea del poeta griego Homero, El Quijote para los hispanoparlantes, esta obra de Cervantes, los dramas de Shakespeare en la lengua inglesa y quizá por ahí algunos otros escritores como Goethe en alemán, Víctor Hugo en francés, Dostoyevsky, Tolstoy en ruso. Es decir, es un libro de esos que marcaron toda una época y pasaron ya a la historia como algo representativo de lo que significa ser humano. Quizá por ahí también, evidentemente, metería yo a la Biblia, ¿no? Como uno de esos libros magníficos. Pero bueno, entonces en esta primera entrega nos vamos a enfocar un poco en el infierno para después abordar el tema del purgatorio y finalmente el del paraíso. Entonces, ¿están preparados ya, Benjamín, Alejandro? Todo bien, todo listo, ya entusiasmado. Aparte de que ya hemos tocado el tema del infierno antes con Javier, fue nuestro número 2, creo, apenas, y esa vez lo hicimos con mucha atención.
Siento que es un tema difícil y siento que es un tema que siempre debe de salir a la luz porque es importante. Ahorita lo vamos a ir viendo, ¿no? Exactamente, ahí remito a los que nos están escuchando a nuestro podcast número 2, en el que hablamos del infierno. En esa ocasión lo hicimos a partir de los diarios de una santa católica canonizada por la Iglesia Católica, que era Faustina Kowalska. Y aprovechamos como para hablar de la historia del término del infierno, algunos elementos orientales, etcétera. Entonces, les recomiendo que escuchen ese podcast. Ahora nos enfocaremos nada más quizá en la obra de Dante Alighieri. Entonces, ¿qué les parece si empezamos? Yo quiero empezar aquí citando a un escritor mexicano súper reconocido que también considero yo que es uno de los más grandes escritores de toda la historia, que es Juan Rulfo. Juan Rulfo, como sabrán, tiene, bueno, prácticamente nada más tuvo 2 obras publicadas en vida. Uno es esa novela corta que es Pedro Páramo, famosísima, y sus cuentos por ahí que vienen recopilados en El Llano en Llamas, que también es una obra simplemente de otro mundo. Pero bueno, el personaje, uno de los personajes principales de Pedro Páramo es Susana, que es la esposa de Pedro Páramo. Y de repente está ahí platicando con la sirvienta, que es Justina, y vean nada más lo que dice. Entonces les voy a leer un poco el párrafo también anterior a este diálogo para que con eso entremos de lleno ya al infierno. Entonces dice, Susana San Juan estaba incorporada sobre sus almohadas, los ojos inquietos, mirando hacia todos lados, las manos sobre el vientre, prendidas a su vientre como una concha protectora. Había ligeros zumbidos que cruzaban como alas por encima de su cabeza, y el ruido de las poleas en la noria, el rumor que hace la gente al despertar. ¿Tú crees en el infierno, Justina? Sí, Susana, y también en el cielo. Yo solo creo en el infierno, dijo, y cerró los ojos. Entonces, aquí vemos algo muy interesante que quiero aprovechar para preguntarle entonces a Benjamín. En la actualidad yo considero, si uno como que repasa qué es lo que piensa la gente en la actualidad, uno se puede dar cuenta que en cuanto a concepciones religiosas, a la gente no se le hace tan difícil creer en un Dios bondadoso y que es amor, etcétera. A la vez, este Dios, pues es una especie de Dios a la medida, nice, que sí es bueno, pero a la vez es curiosamente lejano y no se involucra mucho en nuestras vidas y quiere que seamos felices. Entonces, si tú le preguntas a la gente, esa es una concepción muy común, pero en una cosmovisión así, pues es evidente que algunos elementos de la religión tradicional, cristiana específicamente, como el pecado, se diluyen, ¿no? Y otros conceptos todavía más tenebrosos y extraños como el infierno, pues nos parecen incomprensibles incluso. Entonces vemos esas dos cosas y a la vez en el arte vemos, en el arte y en la vida, bueno, si uno repasa la historia del siglo XX, pues verá que realmente fue un infierno. Vemos mucho esto en los artistas, que por un lado pueden creer como en un Dios bueno, etcétera, pero la realidad extrañamente se parece mucho a un infierno, como este personaje de Susana que no cree en el cielo, pero sí en el infierno. Entonces ahí mi pregunta para Benjamín es, ¿por qué crees que se da esta situación tan curiosa en la que no tenemos problemas para creer en un Dios bondadoso, un cielo, etcétera? Y en cambio la idea del infierno sí nos parece algo arcaico e incluso medieval, algo así como algo del pasado. Y eso primero, y después entonces, ¿crees tú que la idea del infierno nos debe interesar todavía? Es decir, ¿tiene todavía algún poder en nuestra... Sí, pues es tremenda la cita que pones, ¿eh? Porque justamente creo que desentona completamente con lo que es lo que asumes en la pregunta, ¿no? Que la gente hoy en día no cree en el infierno y no habla del infierno, ¿no? Aquí Susana, al contrario, solo cree en el infierno. Entonces, bueno, esa es una visión que no, ni siquiera había ponderado, ¿no? No, no sé si ha habido algunas culturas, creo que sí, ha habido algunas que no creen en el cielo, solo en el infierno.
Pienso a lo mejor en los griegos, pero ahí creo que hay unos asegúnes distintos. Pero bueno, contestando concretamente a la pregunta, a ver, el infierno. ¿Cómo entrarle a esto? ¿Qué es? Quiero entrar ahí a través de, y creo que es la manera adecuada de hacerlo, de su puerta. Y me refiero a la puerta esculpida por Augusto Rodin. ¿Sí? Esta obra de arte que se conoce tal cual como la puerta del infierno. Yo he tenido chance, la oportunidad de estar 2 veces en el Museo de Orsay, donde está la versión en yeso de esta obra, y también una vez en el Museo Soumaya, que también la tiene, esculpida en bronce. Eh, que es curioso porque viví en México 10 años, o casi 10 años, y nada más fui una vez a ver esta obra que pues está ahí al alcance de todos, ¿no? Les invito mucho a buscar ahorita, si están escuchando, cuando estén en el Alto o lo que sea, busquen La Puerta del Infierno, Augusto Rodin, para que vean de lo que estoy hablando, ¿no? Es una obra tremenda que creo que nos puede dar las respuestas, ¿no? Para empezar, es una obra esculpida basada en la Divina Comedia. Y al verla, creo que lo que vemos es esto. O sea, es la respuesta de por qué no lo pensamos, porque hoy en día no se menciona el infierno. Y lo primero es porque nadie en su sano juicio quisiera entrar al infierno. Nadie que querríamos estar allí, ¿no? Sería, de hecho, preferible que no existiera. Y hay que ver esas imágenes de Rodin, ¿no? Por un lado vemos cuerpos contorsionados, sufrimiento, desesperanza, cierta, ¿cómo decirlo? Como inevitabilidad, es decir, que están atorados ahí, desesperación, odio. Pues, o sea, el infierno es un lugar simplemente que preferiríamos, como digo, que no existiera. Y, eh, y creo que eso nos ayuda a entender justamente que el infierno es un lugar colmado de almas que justamente pues, no vivieron con su sano juicio, ¿sí? Es el lugar de la enfermedad permanente, de la desolación, etcétera, ¿no? Entonces, pues yo creo que la sociedad moderna justamente quiere vendarse los ojos ante esta realidad, ¿no? Una realidad de sufrimiento eterno. Y yo veo dos maneras en las que sucede este vendaje, ¿no? La primera es la que tú mencionas. Una, creer en la trascendencia, es decir, que si hay un cielo, que hay algo más allá de esta vida, pero de un modo dulzón y, pues yo diría, superficial, ¿sí? Superfluo. Es de alguna manera creer en Dios sin querer conocer a Dios, ¿sí? Sin querer entenderlo realmente, ¿no? Eh, y hay una segunda negación de este infierno que va de la mano con una negación de toda trascendencia. Es decir, si nos preguntáramos por el infierno, o sea, infierno, pues cualquier persona que piensa así te diría, pues es charlatanería, ¿no? Esto es algo que no existe. O si hablamos de castigos por portarse mal, bueno, pues es un invento de las religiones para sacarle dinero a la gente, ¿no? Para que esté ahí amedrentada, etc. Entonces, ambas concepciones yo creo que parten de un estatus muy lamentable, que es que impera la ignorancia, ¿no? Es un estatus pues lamentable por eso, porque como dices, creemos que el infierno es algo arcaico, algo pasado de moda y una superstición entre muchas más, ¿no? Pero no lo es real. Y más adelante de esta conversación voy a platicar de qué modos creo que eso se manifiesta. Y el arte en sus representaciones de lo infernal nos ayuda a entender lo radical que es nuestra realidad, ¿no? El infierno solamente puede existir si aceptamos que tenemos una libertad radical que se nos ha dado, ¿no? Eh, y aceptamos entonces que nuestras acciones resuenan no solo en este mundo, sino en la eternidad. Entonces, eso es lo que yo veo, ¿no? Y creo que la Divina Comedia, la obra que estamos comentando, también nos muestra eso. ¿Qué pasa ahí, no? Con las almas en cada uno de los 9 círculos que componen el imaginario del infierno en Dante, ¿no? Esos 9 círculos. Pues bueno, se encuentran en un estado de autoexclusión definitiva de la comunión con Dios y con los bienaventurados. O sea, ellos han decidido activamente no estar de la mano con Dios. Y creo que esa es justamente la segunda razón, una razón aparte más delicada, por la cual la sociedad no quiere ver el infierno. Y es que estamos
tan aferrados con nuestras minúsculas libertades, las de consumo, las libertades pues que nos dan, por ejemplo, los placeres más inmediatos, que no queremos sacrificar ni un ápice de ellas, ¿sí? O puesto en otras palabras, no queremos y no deseamos ser perdonados por nuestras faltas. Esto es algo más tremendo, o sea, creo que es algo peor todavía, ¿no? Eh, Eso es el infierno. Es una rebeldía muy, muy particular. Y la Divina Comedia nos muestra eso, en la experiencia de los condenados que ahí salen, ¿no? Muchos de ellos, por ejemplo, me llama la atención esto, no sé qué pensará después Alejandro, pero eh, las almas le advierten a Dante que cambie de rumbo. O sea, nadie está feliz ahí. Le dicen que su experiencia pues, ha sido terrible, ¿no? Y no hay nadie contento allá adentro, solamente hay es este aferrarse continuo a no someterse a nada más, es decir, es un enaltecimiento de la libertad, de que queremos solamente ser libres, aunque eso nos traiga la peor de las condenas posibles, ¿no? Y eso es lo que yo creo que también sucede en la sociedad actual, ¿no? Entonces, por todo lo que te he comentado, pues el infierno debe importarnos, porque aceptar que está allí modifica nuestro modo de vivir, la textura de nuestras decisiones, la profundidad con que nos acercamos a nuestra vida ordinaria. Ignorar que existe no nos salva, o sea, no por cerrar los ojos ya se perdió el monstruo, ¿no? Solamente nos hace más proclives o estar más inclinados al mal y ser más pesimistas y más tristes. Ok, perfecto. Entonces ahí incluso Benjamín hasta se adelantó a unas cosas que quería preguntarle yo a Alejandro, pero retomo lo esencial que comentó es, el infierno está ahí por la implicación de la libertad humana, que es un elemento que ahorita veremos incluso como desde el punto de vista teológico y filosófico, y por lo mismo se escapa incluso nada más a los límites del arte. Es decir, no es nada más algo tétrico, algo que está ahí como para conmovernos de alguna manera, sino sí tiene una implicación en nuestra vida. Y entonces ahí te pregunto, Benjamín, lo que estás diciendo es entonces que el infierno existe, por lo tanto. Sí, sí, o sea, tal cual. Es que ahí no creo que no podemos movernos. Como que a veces queremos pensar que es nada más, híjole, como un lugar representativo, ¿no? Una gran metáfora para que nos portemos bien, pero pues sí existe. Pero para demostrar eso, obviamente, ese no va a ser ni el espacio ni el foro, pero yo lo que invitaría a que nos escuchen es pues decirles, oigan, ¿ya pensamos bien esto? O sea, ¿ya tenemos la respuesta real de que todo esto son patrañas? ¿O sí hay evidencia de distintas maneras que nos muestran que sí existe el infierno? Mi respuesta sería sí, sí, sí hay infierno. Ok, y ahorita le vamos a pasar la bolita y la tremendísima responsabilidad de que nos justifique un poco, tanto filosófica como teológicamente, pues la existencia del infierno, ¿no? Eso que tú no te animaste, obviamente lo estará acotado, ¿no? Al espacio de este podcast, pero ahorita por ahí va la pregunta a Alejandro. Entonces, Alejandro, pues ya vimos lo que comenta Benjamín, incluso nos dio una referencia y una obra de arte que más adelante yo también querré comparar la Divina Comedia con otra obra de arte, en este caso de arquitectura. Nos mencionó la escultura de Augusto Rodin y, y cómo en la actualidad entonces como que quiere cerrar los ojos a esta realidad infernal, ¿no? Pero pues, la pregunta ahora va a ti, en cuestiones teológicas y filosóficas, ¿cómo se justifica una idea así? ¿Cuáles son como que esta paradoja, ¿no? Porque la religión, al menos la cristiana, pues habla de un Dios bueno, ¿no? ¿Cómo se justifica entonces la existencia de un lugar de castigo eterno? Y cuál es su importancia de esta idea en una cosmovisión religiosa de la vida. Es decir, nada más es como para asustar a los niños o ¿qué piensas tú que es la utilidad, si pudiéramos decirlo así, del infierno? Y de hecho Benjamín ya mencionó algunos de los temas que yo pensaba también desarrollar, no porque yo quiera, sino porque de hecho los encuentras en la Divina Comedia, ¿no? El primero, como ya se mencionó, es
el de la libertad, ¿no? Y ese es un tema eh, que a Dante como que le fascina. Y es interesante porque ese es un tema que está realmente ausente en mucha de la literatura antigua, ¿no? ¿Por qué? Porque para los griegos, los romanos, no era tanto libertad, sino destino lo que existía, ¿no? Incluso en la Ilíada encuentras eh, los mismos dioses están sujetos al destino, ¿no? O sea, están peleando entre sí, pero saben, no me acuerdo exactamente cuáles, pero ya saben que van a perder, pero dicen voy a seguir peleando hasta que ya está destinado que termine este conflicto, ¿no? Y los mismos dioses están enfrascados en eso. En la tragedia griega ese es como que el tema central de toda tragedia, ¿no? Es este encuentro de, este, debemos, eh, cómo responder ante el destino, ¿no? O aceptarlo. Los estoicos te dicen no hay que aceptarlo y en eso consiste la virtud. En otros se intentan revelar, pero pues siempre al fin y al cabo el destino se impone. Sí, recuerdo en la Ilíada que creo que es Zeus, Zeus mismo, el que consulta como que la balanza de los hados, ¿no? Del hado o destino, y ya él ve si se inclina o no, y por eso el pecado más grande, bueno, es ubris o ibris, que es como esta rebelión contra los dioses por un lado, y quizá uno podría decir contra el destino para los griegos, ¿no? Pero ¿tú te animarías entonces a decir que la libertad, así como la conocemos hoy en día, es un concepto cristiano? No como lo que conocemos ahorita o lo que consideramos la libertad hoy en día es es una versión emasculada de la libertad en el sentido clásico, en el sentido en que lo entendía Dante, ¿no? Dante como hombre del siglo XIII tiene una concepción de la libertad radicalmente distinta a la nuestra. Eh, y ahorita podemos discutir un poquito más de eso. Pero sí, y creo que esa es parte de, regresando a lo que estaba diciendo Benjamín, la idea del infierno nos habla de la gravedad que tiene la libertad, el valor, la importancia que tiene la libertad. Y en el mundo moderno, en la medida en que hemos ido rechazando cualquier idea de consecuencia o intentamos eh, protegernos de las consecuencias, intentamos protegernos de compromisos permanentes, la libertad empieza a perder su valor, ¿no? O sea, ¿qué más da lo que decida hoy si mañana puedo escoger otra cosa, si al día después de mañana puedo hacer lo que quiera? Eh, pierde su sentido, pierde su importancia, ¿no? Regresamos en cierta forma a esa noción casi precristiana de, pues, del destino, lo que te pasa y pues qué más da, ¿no? No tiene valor. En cambio, en Dante lo que vemos es tus decisiones porque las decisiones libres que haces tienen consecuencias no solo en esta vida, sino tienen consecuencias eternas, ¿no? Y eso pone la idea de libertad en una perspectiva completamente distinta y mucho más potente, mucho más pesada que la que tenemos hoy en día. Ok, entonces estás diciendo que uno, bueno, y que creo que lo comentó Benjamín de cierta manera, uno elige estar en el infierno. Y eso se ve en la Divina Comedia en el infierno de Dante, en el hecho de que no hay puertas de, o sea, todo el mundo está ahí, pero no están encerrados, ¿no? ¿Eso es lo que estás diciendo? Sí, prácticamente sí. De hecho, cuando entran al infierno, ¿no? Está la famosa inscripción que dice, ¿no? Todo el que entra aquí pierde toda esperanza, pero no dice nada de que hay una puerta, de que esté, o sea, es como un arco, me imagino, pero no dice que tuvieron que abrir la puerta para entrar, ¿no? Está abierto, pero las almas no se salen de ahí. Y eso es fascinante porque también como mencionó Benjamín, de hecho, déjame buscar la cita exacta, pero una vez que Dante entra y lee esa inscripción y no entiende, como que se queda confundido así de qué significa, le dice Virgilio, ¿no? Que para los que no han leído la Divina Comedia, Dante inicia su travesía, está perdido en una selva, está desesperado, no sabe cómo salir de ahí y se encuentra a Virgilio, el poeta latino, que era digamos, su ídolo, su modelo a seguir. Y entonces Virgilio le dice que ha sido enviado ahí
a mostrarle el camino, pero que para poder regresar a su vida normal va a tener que hacer una travesía por el infierno, el purgatorio y eventualmente el cielo, ¿no? Pero Virgilio ahí le dice, así que le está diciendo, este es el sitio del que yo te dije que al que vamos a ir, ¿no? Es el sitio de que hice ya advertencia, donde verás las gentes dolorosas que perdieron el don de inteligencia, ¿no? Entonces, esta es otra noción interesante en la visión tradicional del infierno, que es gente que ha sacrificado su inteligencia, ¿no? Que han perdido, han preferido otros bienes inferiores al de su inteligencia, porque en la noción tradicional, ¿no? Si pudieras contemplar la verdad, eh, esa verdad te lleva finalmente a Dios, ¿no? Que en la visión cristiana, que es la que tiene Dante, Dios crea todo para que regrese a Él, ¿no? Todo ser humano tiene este deseo, como dice San Agustín, nos hiciste para ti, Señor, y nuestro corazón no descansa hasta que descansa en ti, ¿no? Entonces, el rechazar ese bien para el que fuiste hecho, eso es el infierno, ¿no? Es preferir algo que nunca te va a satisfacer. Eh, Ok, oye, y esto genera entonces una como hasta aporía o paradoja teológica en el sentido de que cómo es posible que el ser más perfecto después de Dios, que era Lucifer, cómo es posible que él haya tomado esta decisión necia e incluso estúpida de convertirse en eso que vemos en el infierno de Dante, que es un monstruo con tres cabezas que está masticando ahí a Judas, a Bruto y a Casio, ¿no? ¿Cómo es posible entonces que un ser aparentemente tan inteligente haya tomado esa decisión? ¿Cuál es la explicación? ¿Es simplemente ignorancia, estupidez? ¿Tú qué crees que sea como que la principal razón por la que la gente, y hasta incluso un ángel tan inteligente, pudiera condenarse en el infierno? Creo que también esto nos lleva de regreso a lo que estaba contando, a otra cosa que comentó Benjamín y que creo que es otro tema muy eh, central en la Divina Comedia, que es la idea del deseo, ¿no? Eh, el deseo que es simplemente lo que deseas, lo que consideras tu bien, y el problema es finalmente esta soberbia, ¿no? O hubris, como dijiste, ¿no? Que es finalmente el negarse a reconocer, el negarse a aceptar lo que te está siendo dado, que es un orden que tú no estableciste, que es un orden que tú no creaste, tú no decides las reglas, pero te es dado, ¿no? Te es dado gratuitamente, te es dado para que lo disfrutes, ¿no? O sea, nuevamente la idea en el cristianismo no es de que Dios crea el mundo nomás para tener unos juguetitos, nos crea para que lo disfrutemos a Él, ¿no? Por eso todo nuestro deseo está ordenado fundamentalmente hacia Dios. Incluso sí, también de los seres más elevados, los seres angelicales. Pero, y esto nuevamente nos lleva precisamente a esa historia del Génesis, ¿no? Que se le dice, la tentación es, seréis como dioses. O sea, seréis como dioses sin tener sin Dios, ¿no? Sin aceptar lo que Dios pide, sin aceptar el orden que Dios establece. Y ahí esa sí es, es parte soberbia, parte ignorancia, parte estupidez, parte, no sé, todo. Eh, nuevamente, como dice Dante, son los que abandonan, los que han abandonado su inteligencia. Ok, y ahí tal vez los que nos escuchen, yo creo que podrán decir, porque dijiste tú, Alejandro, que Dios nos creó para Él, como de alguna manera. Algunos podrán decir, oye, pues qué Dios tan egoísta, ¿no? Que nada más quiere que lo alabemos y si lo desobedeces, como hicieron Adán y Eva, entonces pues te toca el sufrimiento, el dolor, etcétera, ¿no? También está ahí esa pregunta, pero bueno. Ahorita también me recordaste pues que no estoy haciendo tan bien mi labor aquí como moderador en esta ocasión, porque ni siquiera di una sinopsis así como breve de lo que es la Divina Comedia, ¿no? Tú ya nos relataste brevemente que pues es la historia de Dante, lo narra en primera persona, es un poema que tiene 100 cantos, que de hecho tiene simbolismo numérico por ahí, cada uno son 33 y el primero de introducción, etcétera, pero
la historia es que Dante recorre el infierno, el purgatorio y el cielo dirigido por Virgilio, este poeta latino, ¿no? Entonces nosotros en esta ocasión nos enfocamos nada más en el infierno, pero esa es la historia a grandes rasgos y va viendo muchas personas, se encuentra incluso conocidos, platica con ellos tanto en el infierno como en el purgatorio como en el cielo, ¿no? Esa es la historia de la Divina Comedia. Pero bueno, ya que entramos un poco a la historia, le pregunto a Benjamín, para que los que no lo hayan leído, y pues no se trata de spoilers, esto no es spoilers ni mucho menos, porque es un poema, pero ¿cuál es un pasaje memorable para ti y que te impresionó, que te gustó, que te llamó la atención? ¿Cuál es el tuyo? Y después pasamos a Alejandro, le preguntamos. Sí, y ahí lo voy a conectar con lo que nos platicaba Alejandro, ¿no? De la libertad, que es esta libertad densa de la visión que tenía Dante en esa época, que es pues una visión muy distinta a la actual, una visión aparte, pues sí, muy cercana, ¿no? Al cristianismo, cristiana, tal cual, eh, y que conlleva algo que es la responsabilidad, ¿no? Y esa parte falta quizá enfatizarla de manera contundente, porque justamente al otorgársenos esa magnitud de libertad, tenemos entonces una responsabilidad tremenda de qué hacer con ella, ¿no? Y es tan grande esa libertad que incluso puede llevarnos al rechazo del creador. Hay una cita por ahí de C.S. Lewis en este libro que escribió que se llama El problema del dolor, en la que tal cual habla de esto que decían ustedes, de que el infierno no tiene una puerta, ¿no? Y de hecho creo que él habla algo, dice, el infierno solamente está enllavado por adentro. Eh, ¿A qué traigo esto? Bueno, él usa esa cita para contestar una de las objeciones que suelen presentar las personas que no creen que el infierno sea real, y esta es más teológica. Y es una objeción de que si Dios permite el infierno y aparte es amor, es decir, que quiere que todos nos salvemos, pues entonces con una sola alma que se fuera al infierno, Dios ya no sería omnipotente, ya no tiene entonces el poder total. Y lo que pasa ahí, y es la respuesta que da C.S. Lewis, que me parece muy concreta, es pues que Dios, de hecho, sí cede su omnipotencia de alguna manera al momento en que nos da la libertad, ¿sí? Porque no, al dárnosla de manera generosa, gratuita y total, cede el control sobre nuestro destino final, a nosotros mismos de alguna manera, ¿no? Obviamente ahí entran otros elementos, que es la misericordia y otras cosas que también anteponen a lo mejor se antepone incluso a esa libertad. La misericordia puede ser incluso más grande que esa libertad, pero si nos permite, nosotros, o sea, podemos rechazarla. En fin, todo esto lo comento como preámbulo para contar el capítulo que a mí o es este episodio que a mí me llamó la atención tal cual. Si uno va recorriendo la obra de Dante, nos vamos dando cuenta de que se trata de de un recorrido geográfico hasta con figuras geométricas, ¿no? Hablamos de círculos del infierno, en este caso hay 9, y hay una cuestión numérica muy interesante, como ya lo mencionabas, ¿no? Aquí el que menciono está en el canto decimotercero, y a ver si narrando esto motiva a algunos a leerlos, ¿no? Este lugar que está en el séptimo círculo del infierno, o sea, ya estamos en lo más profundo del infierno, no en lo absolutamente más profundo, pero sí en los círculos más terribles, por decirlo así. Y es conocido como la selva de los suicidas. Para Dante ahí están quienes se han quitado la vida. De hecho, el séptimo círculo corresponde en general a los violentos y tiene 3 anillos. El del medio corresponde a quienes han sido violentos consigo mismos, ¿sí? Y el violento consigo mismo, en su máxima expresión, pues es el suicida. Bueno, ¿cuál ha sido el castigo de estas personas, no? Es convertirse en árboles retorcidos, con frondas oscuras y con púas venenosas.
no son árboles que estén destinados a hacer lo que un árbol hace, que es dar frutos, ¿no? Un árbol bello, etcétera. Porque ese es el castigo, ¿no? La imaginación de Dante, eh, pues es que los suicidas han perdido sus cuerpos porque sería injusto que en la eternidad se les diera aquello contra lo que ellos mismos han renegado, ¿no? Empezando por su propio cuerpo. Entonces se les asigna esta existencia eterna de árboles, aparte árboles, como les digo, sin frutos, fronda oscura, que sus espinas dan son venenosas, etcétera. Y oigan lo que contesta una de estas almas cuando Dante arranca una de las ramas y comienza a sangrar, ¿no? O sea, pum, le arranca una rama porque empecé a escuchar voces, pero no veía a nadie. Y esto contesta, cito, ¿por qué me has desgarrado? ¿Es que no tienes compasión alguna? Humanos fuimos y ahora matorrales. Tu mano más piadosa ser debiera, aún de serpientes siendo nuestras almas. Sí, entonces, en este quejido, en este alarido de este condenado, vemos esa desolación, ese sufrimiento terrible, o sea, de quien se ha quitado la vida, a lo mejor pensando que era una salida, ¿no? Equivocadamente, totalmente de manera errónea, ¿no? Al contrario, ahí quitándole un pedacito de ese cuerpo que se le ha asignado, ese cuerpo nuevo, sufre totalmente, ¿no? Y reconoce que sus almas son de serpientes, es decir, de lo más arrastrado. Recordamos que en Génesis también la serpiente es quien tienta al humano, ¿no? Entonces, el suicida sufre siempre. Y el problema no era su cuerpo ni su vida humana, sino nuevamente no aceptar el bien que a todos se nos ofrece en nuestras vidas, ¿no? Por más difíciles que éstas puedan llegar a ser. Ser un árbol torcido, y por eso me gusta este pasaje, ¿no? Ser un árbol torcido implica un desorden total frente a los planes divinos. Eh, y creo, y cuando yo lo leía, ¿no? A mí me reflejaba, ¿no? Me reflejaba de alguna manera porque creo que todos hemos pasado por momentos oscuros, no digo de llegar a pensar o plantearse el suicidio, digo más bien eh, que nos acecha este espíritu traicionero, ¿no? Que nos dice que no debemos aceptar la bondad que se nos regala en el día a día. Eh, porque ahí está, ¿no? Al ver el sol sentir nuestro propio cuerpo, la convivencia que tenemos con otros seres humanos, la amistad, hay tentaciones que son, pues no aceptes nada de esto porque no lo mereces, pero el desenlace es dolor y más dolor, o sea, no hay escapatoria, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con esos pensamientos, ¿no? Por más que cometamos errores en esta vida y presenciemos cosas horribles, pues no hay que claudicar ante esa tentación de pensar que todo es oscuro, ¿no? La condena ahí en Dante es muy, muy tangible en ese aspecto, ¿no? Eh, Hay que recordar que la luz pues está disponible para quien la busca humildemente, siempre. Entonces, ese pasaje a mí me conmueve eh, y creo que retrata esa realidad, ¿no? La realidad del dolor, el problema del dolor y cómo quien se quita la vida, pues en realidad no escapa de ello necesariamente. Eh, es ese capítulo el que quería compartirles. Vientos, híjole, Benjamín, iba a comentar que qué sombrío vienes hoy, qué tétrico, pero pues yo creo que es inevitable, o sea, porque estamos hablando del infierno, ¿cómo le hacemos para no sonar así? Pero ese pasaje que narras, pues sí es de los más terribles. Y creo que la alegoría, pues acertaste muy bien en destacarla, que es alguien que decide atentar contra su propio cuerpo y a la vez por estas ideas que incluso pueden ser como de estar buscando una cierta paz, ¿no? Eso es algo terrible en la gente que comete suicidio, que busca una cierta comodidad, ya no quiere evitar el dolor. Y lo que dice Dante es que acabas incluso sufriendo más. Este árbol pues se queja, ¿no? Se queja y busca mover a compasión a Dante. Entonces, incluso en el infierno vemos eso, ¿no? Entonces, está terrible. Y ahorita me acordé, mencionaste que esto es en el séptimo círculo del infierno. em,
todos los círculos tienen sus particularidades. Por ahí hay uno que son, la gente se está bañando en pez derretida, que es este líquido así como lava. Hay una ciudad incluso dentro del infierno, que es la ciudad de Dite, y unos están encerrados en como baúles, ¿no? Etcétera. Vemos todo eso, ¿no? Entonces aquí Benjamín eligió un pasaje realmente escabroso. Tú, Alejandro, ¿cuál? No digo que uno que no esté tan sombrío porque está difícil, y ahorita yo les comento el mío también, ¿no? ¿Cuál se te hizo a ti memorable? Bueno, a mí casi todos se me hacen memorables, la verdad, pero también quería desarrollar un poco otra idea, como también preparando lo que quería, eh, el pasaje que quiero compartir. Una de las cosas interesantes que ahorita mencionamos un poco es que los castigos en el infierno, ¿no? Según Dante, siempre corresponden al pecado, ¿no? Y son una especie de eh, la conclusión lógica del pecado que te entregaste, ¿no? Por ejemplo, los lujuriosos, es decir, los que se entregan, los que se dejan llevar por la pasión carnal, están siendo arrastrados por un viento por toda la eternidad, ¿no? No tienen descanso. Y ese también es uno de los pasajes así más impresionantes, ¿no? Pero eh, lo interesante de estas imágenes y todos estos castigos es que, y es algo que enfatiza Dante, es que son reflejo de la justicia, ¿no? O sea, el infierno no es que sea un Dios maldito que manda a todos ahí nomás porque sí, todo castigo en el infierno es un castigo justo. Y el mismo Dante en el poema, ¿no? Cuando va viendo todos estos castigos, hay momentos en los que se desmaya, hay momentos en los que está llorando de ver este sufrimiento, ¿no? Y quiere compadecerse y Virgilio lo regaña. Le dice, no, 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 ¿por qué te vas a burlar de la justicia divina, no? Entonces, algo que a mí me llama mucho la atención de la Divina Comedia es empieza a haber un cambio de perspectiva en Dante, ¿no? Desde el principio, y cuando llegamos al purgatorio y al paraíso vamos a hablar más porque eso se intensifica, pero hay Dante empieza a tener esta visión eh, que nuevamente el infierno es un misterio, no en el sentido de que no podemos decir nada, ¿no? Es algo que no vamos a agotar, es un misterio que no podemos agotar, pero podemos preguntarnos, podemos eh, investigar, podemos tratar de explicar. Eh, y una de las razones, una de las cosas que alguien comentó hace ratito es que una crítica contra, creo que fue Benjamín, una crítica contra la idea del infierno es que, bueno, si Dios es omnipotente y si Dios es bueno, ¿por qué habría el infierno, no? Y creo que parte de la respuesta es, eh, o parte, no necesariamente una respuesta, pero otra forma de pensar acerca de este problema es que nosotros no tenemos la perspectiva de la totalidad, ¿no? Que tiene Dios. Nosotros no somos omniscientes, nosotros no somos eh, eh, benévolos, no somos eh, omniscientes. Eh, entonces, obviamente, la idea del infierno nos causa, no sabemos reconciliarla, ¿no? Pero el hecho de que nosotros no podamos reconciliarla no quiere decir que no sea posible. Y creo que Dante, eso es parte de lo que va experimentando en su travesía a través del infierno. Empieza también con las mismas preguntas, y de hecho creo que sí pregunta en alguna ocasión, no me acuerdo exactamente, pero tiene muchas preguntas, ¿no? A lo largo de su camino acerca de, pues, qué onda con este lugar. Eh, y lo que vemos es poco a poco va cambiando su perspectiva en la medida en que va ajustando su visión a la visión de Dios, ¿no? Empieza a tener esta visión del todo que no la alcanza hasta el final. Eh, entonces es algo que a mí siempre me ha llamado la atención, que, que cualquier rechazo del infierno siempre asume o presupone que nosotros tenemos la visión total y no la tenemos. Que ahí la pregunta, o sea, porque ahorita dijiste que el infierno de cierta manera, los castigos tienen que ver con la justicia, pero aún así nosotros como seres humanos imperfectos y que también tendemos a la compasión, alguien podría decir, pues sí, entiendo que sea eso lo justo, pero no hay una equivalencia entre un castigo eterno por una culpa temporal.
¿no? Eso creo que es una pregunta que siempre está ahí planteada. Es decir, pues sí, yo fui malo, ¿no? Y Hitler incluso podría decir, pues bueno, maté millones, pero una eternidad de sufrimiento es el castigo justo a eso. Híjole, ahí está la pregunta, ¿no? Sí, nuevamente o sea, es una pregunta difícil porque nuevamente desde nuestro punto de vista limitado, pues sí, parece que no hay proporción, ¿no? Pero bueno, de la perspectiva eterna, de la perspectiva del todo, probablemente sí la haya, ¿no? No podemos decir que no la hay. Ok. Y, Es, y entonces, ¿cuál es el pasaje que le quieres compartir a los que nos escuchan? bueno, a mí un pasaje que también siempre me impresiona es, y lo mencionaste brevemente hace rato, es cuando llegan al centro del infierno, ¿no? Ya el círculo más profundo, a diferencia de la imagen que generalmente tenemos del infierno, donde hay fuego y llamas y calor, ¿no? Porque es el centro de la tierra. Aquí es una estepa congelada, helada. Todas las almas que están ahí están en un lago congelado. Y en el mero, mero centro está Satanás, ¿no? El diablo, con sus tres caras, como una parodia de la Divina Trinidad, que nos remite esa idea de cuál es su, ¿no? ¿Por qué terminó ahí? Fue por querer tomar el lugar de Dios, ¿no? Pero es algo que es imposible. Entonces queda nomás esta parodia de las tres caras. Y lo interesante es que Satanás está ahí, ¿no? Mascando a tres condenados, a Judas, Bruto y Casio, los traidores, pero, pero no se inmuta, o sea, está ahí y sus alas se están moviendo y con eso se congela todo ese círculo, pero no responde, no, o sea, es completamente indiferente a todo lo que está ocurriendo, ¿no? De hecho, Dante y Virgilio, para llegar al purgatorio van a tener que cruzar por el centro de la tierra, entonces descienden por las piernas o sea, se le agarran de las piernas y van bajando, porque es un monstruo gigantesco, y no se inmuta, o sea, no responde, no es como que se los intenta quitar, o sea, está tan encerrado en sí mismo que no ve nada, ¿no? Y eso creo que esa es la idea del infierno, estar, decía San Agustín, incurvatum in se, encorvado en ti mismo, que no puedes ver más allá. Todo lo que no sea conforme a tus estándares, conforme a tus deseos, te causa sufrimiento, ¿no? Creo que eso es parte del sufrimiento del infierno, es todas estas almas eh, no quisieron someterse. Entonces, cualquier cosa, ni siquiera tendría que ser un castigo eterno en esa forma o algo macabro como vemos en Dante. Podría ser una inconveniencia infinitesimal, pero cuando estás tan encorvado en ti mismo, hasta eso se vuelve infinito, ¿no? Eh, Entonces, en el mero centro está Satanás, que ya comentamos que fue el ángel más perfecto, más bello, más inteligente, y está tan encerrado en sí mismo que ni siquiera se da cuenta que Dante y Virgilio escalan por sus piernas y ¡pum! Salen por ahí. Algunos dicen que incluso salen del infierno por el orto, por el ano de Satanás, y ¡pum! De repente llegan al purgatorio, ¿no? Al monte del purgatorio. Pero si se fijan con el pasaje que eligió Benjamín de los suicidas que se convierten en árboles y el que destacas tú, Alejandro, de Satanás así tan encerrado en sí mismo, pues es como, se puede ver como esa continuidad, ¿no? Los suicidas se convirtieron en árboles, es decir, en vegetales, y Satanás pues también es un monstruo ahí gigante, pero que ya no está abierto a lo demás, ¿no? Es decir, esa es la condenación. Y como dices, pues no sabemos cómo sea, tal vez no haya unos demonios ahí picándonos con trinches y haya calor y fuego, pero el infierno lo podemos vivir todos los días, ¿no? A eso voy con Benjamín. Ahí te va esta pregunta, Benjamín. ¿Has tenido tú alguna experiencia del infierno o dónde ves en la actualidad algo así como una presencia infernal? ¿No? ¿Dónde ves eso? Sí, sí, la respuesta es sí. Creo que hay muchas, y es lo que anticipaba yo desde la primera intervención que tuve, que creo que hay muchas manifestaciones tangibles de la existencia de ese infierno. Voy a decir algunas, ¿no? Hay una que
normalmente, y está hasta metida en el léxico, que ya creo que hemos mencionado, que es la del infierno de las drogas, ¿no? Por decir cosas concretas, ¿no? Eh, Está el infierno de las drogas, está el infierno de la depresión, ¿no? Está el infierno de la soberbia, del egoísmo, ¿no? Pero aún así, o sea, creo que es sobre, de alguna manera, sobreestimar lo que son estas cosas en comparación al infierno. Es decir, estos son solo atisbos, pequeños momentos que podemos ver en este plano en el que estamos, porque el infierno, bueno, creo que podemos obtener claves de lo que es, además de en el libro de Dante, que se vale de su imaginación, de su conocimiento literario, de los griegos, de una serie de herramientas. eh, para describirnoslo, creo que nos podemos valer también de un pasaje bíblico que creo que ayuda a reconocerlo como un elemento ya presente en este mundo. Y justamente viene de algo distinto. Hay un pasaje donde a Jesús le preguntan, creo que unos escribas, algunos fariseos, ¿cuándo va a llegar el reino de los cielos? ¿O cuándo va a llegar el reino de Dios? Así tal cual, ¿no? Y la pregunta, híjole, que es tramposa, mm, pues obviamente no inmuta a Jesús, ¿no? Y él lo que contesta es algo que ante una primera lectura, a lo mejor rápida, superficial, puede parecer que le está sacando a contestarla, ¿no? Porque no les dice una fecha. No les dice, va a ser pasado mañana o va a ser cuando yo algo, ¿no? No, simplemente eh, como que la respuesta que él da es, el reino de los cielos va a llegar sin estruendo, algo así, ¿no? Y desarrolla más ideas. Pero lo que puedo extraer yo de esa reflexión es que justamente nos indica que el reino de los cielos, es decir, esto opuesto al infierno, es algo atemporal. No hay, no hay un momento preciso incrustado, a lo mejor en la historia humana, en la que vamos a ver ese cielo manifestarse tal cual, sino que es algo que está justamente fuera del tiempo como lo concebimos nosotros. El infierno creo que tiene esa misma característica, pero de modo opuesto. Es decir, es un lugar eterno, entonces justamente por eso está fuera del tiempo. Es un lugar que además no está en este espacio físico. O sea, por eso a lo mejor suena contradictorio hablar de un lugar. Debe de ser una especie de no espacio en el que están las almas condenadas, ¿no? Entonces esas dos claves, la atemporalidad y la falta de espacio, creo que también me ayudan a entender cómo se manifiesta en este mundo concreto, en esta vida ordinaria que vivimos. Y creo que tiene que ver, pues justamente en estas manifestaciones de odio, de egoísmo, de soberbia que a veces vivimos, ¿no? Constantemente. Son esos pequeños como flamazos del infierno que alcanzamos a percibir en esta realidad ordinaria. Entonces, por ejemplo, cuando uno sale de sus cabales y está muy enojado, está muy alterado por alguna razón, y estás haciendo un coraje porque no están sucediendo las cosas como tú querías y estás ahí reprochándote porque pasó esto y ahí hay algo de infernal y es que estás encerrado, dejas de apreciar la complejidad de la existencia y te sales del tiempo, o sea, dejas de aprovechar este regalo que es cada uno de los segundos que van transcurriendo uno tras otro para enajenarte en este espacio cerrado en ti mismo, como decía Alejandro, incurvatum in se, encorvado en sí mismo, en el que no hay sino dolor y frustración. Entonces, esa es una manifestación para mí muy concreta de cómo el infierno se manifiesta, ya por no mencionar, obviamente, todas estas otras realidades humanas que también lo señalan, como la guerra, como los asesinatos, pues sí, cualquier tipo, forma de violación de la libertad del otro y de la dignidad humana. Eh, es eso, es lo que nos separa, es lo que nos divide, es lo que nos encierra, es lo que nos hace estar frustrados, es lo que nos hace estar dormidos. Todo eso creo que son manifestaciones
apenas esporádicas del infierno. Y ahí entra obviamente la pregunta que ya le hacías tú a Alejandro, ¿no? Que pues es una de las grandes cuestiones teológicas, que es que si es proporcional vivir en ese estado de una manera permanente por haberla regado en esta vida. Y parecería que no, ¿no? Parecería que no, pero nuevamente no lo podemos entender. Yo nada más ahí también pongo sobre la mesa la posibilidad que no está vetada, que es de que quizá el infierno también pueda estar vacío, ¿no? Y no porque no lo merezcamos, de hecho, ¿no? Sino justamente por lo que ya mencionaba yo antes, por la infinita misericordia, que es algo que vamos a tocar en los próximos temas. Pero la respuesta es sí, sí lo he vivido en instantes, quizá no tan fuerte ni tan duro como otras personas, pero creo que a quien está escuchando quizás se identifique con estas vivencias ordinarias que nos muestran. Y ahora yo nada más les diría, imagínense esto, que va a sonar tenebroso, pero imagínense entonces fallecer en un momento en donde estás viviendo esta tensión, este encerramiento en ti mismo, ¿no? Donde odias todo, donde tienes envidia de los demás, te sientes lo mejor del mundo, sientes que el mundo te debe algo, y en ese momento, ¡pum!, se acaba este momento que es la vida, ¿no? Pues entonces, como que hay una resonancia hacia lo eterno, y bueno, pues obviamente esto nos saluda a todos, hay que tratar de evitarlo a toda costa. Ok, ahí señalas entonces otras de estos problemas, de estos misterios, de estas aporías. Y tengo yo ahí una pregunta para ti que creo que ahorita se me ocurrió y está heavy, pero la podemos relacionar, podemos ahí pasarle también la bolita a Alejandro para ver si lo conecta con alguno de los temas filosóficos. Pero ahorita que mencionaste muchos de estos ejemplos, las drogas, estas emociones tan fuertes como la ira, em, todo eso, me surgió la pregunta de si alguien en esta vida puede ser feliz, o sea, puede vivir una vida que consideraría incluso como plena, como alegre, satisfactoria, y a la vez merecerse el infierno por por alguna acción o por alguna actitud negativa o lo que en la religión cristiana se considera pecado. ¿Tú crees eso posible? Imaginemos a alguien rico, ¿no? Que no tuvo problemas y que pues no sufrió, no tuvo así depresión seria, no fue adicto a las drogas, etcétera. ¿Y crees que es compaginable esto de una vida pues relativamente decente con la condenación eterna? Sí, sí, sí es posible también. O sea, también es posible. Pero bueno, o sea, creo que la vida, o sea, está constituida de tal manera que nos va dando pistas también para evitar esto, pues. Y sería difícil que una persona viviera en total felicidad, o sea, incluso teniendo los mayores bienes materiales del mundo. Porque hay algo más en esto, que es lo que hemos estado hablando, que es lo trascendental, el alma. Y el alma sí habla y te dice, oye, pues no estás totalmente satisfecho, aunque tengas todo lo que el mundo te dice que tienes que tener, riquezas, placeres, honores, lo que sea, ¿no? Y en ese sentido, pues podría ser que una persona ignore sistemáticamente estos señales que su alma le va dando y fallezca habiendo sido o habiéndose cerrado, digamos, al amor, que creo que es lo fundamental en términos de irse al infierno, ¿no? Te cierras al amor, crees y te encierras en este amor propio. Entonces yo creo que sí es factible. Obviamente, pues no es deseable. De hecho, pues vean lo potente que es esto, porque si reconocemos esto como una realidad, entonces nos implica a todos, ¿no? Nos conecta a todos, porque nadie viviendo de una manera amorosa estaría contento o sería indiferente con la condenación de siquiera un alma, pues, porque, ¿no? O sea, porque eso sería de alguna manera también un motivo de tristeza eterna para el resto, para el resto de las almas. Ahí ya es hasta donde llego.
La verdad, hasta ahí llego. Ok, y quizás lo hice tramposamente porque yo no he contado cuál es mi pasaje que les quiero compartir a los que nos están escuchando, pero justo es el de cuando llegan Dante y Virgilio a la entrada del infierno. Es decir, todavía ni siquiera pasan esta puerta que ya dijimos que pues no está cerrada de ninguna manera, y ahí se encuentran con bueno, escuchan ayes de dolor, lamentos, ¿no? Voces desesperadas, gritos de arrepentimiento, y hay como unas corrientes de viento, así como en el círculo de los lujuriosos. Aquí también hay un viento caliginoso que arrastra almas, que pues sí, se van así como que quejando, y como dijo Alejandro, Dante pregunta muchas veces cosas, y le pregunta a Virgilio, ¿quiénes son estas almas? Y creo que también le pregunta a una de las almas, y ellas dicen que son las almas mediocres, que vivieron mediocremente, que no se inclinaron ni por el bien ni por el mal. Y por ahí menciona, hace referencia a algo que yo nunca había visto en la literatura teológica ni mística, que es que hay, incluso se considera que hay unos ángeles que no se decidieron ni por Dios ni por Satanás, y ellos también viven en una especie de infierno. Entonces, Dante, imagínense, incluso ni siquiera considera dignos de entrar en el infierno, pero sí les asigna una especie de castigo y sufrimiento a las almas tibias, que también aparece en el libro del Apocalipsis. Es una frase famosa que dice de boca de Dios o uno de los ángeles, dice, a los tibios los vomito. Entonces, ese es un pasaje que a mí me llamó mucho la atención. También hay como avispones y mozardones que están así como que mordiéndoles el rostro, y entonces están ensangrentados. Entonces, las almas tibias y mediocres también se merecen el castigo eterno. Luego mencionaste esto del espacio, y me recordó inmediatamente a las palabras de Santa Teresa de Ávila. Ella en el libro de la vida, creo, narra una experiencia de visitar el infierno, ¿no? Que aprovecho también para aclarar. Con Dante no se trata de estas visiones místicas, que es algo que dice incluso Borges también en su ensayo sobre Dante, que ahorita voy a citar, sino que sí es una recreación literaria. Pero existe en la historia de la literatura mística la narración de muchas personas que visitaron el infierno. Y Santa Teresa de Ávila dice que era como un corredor estrecho, y de repente entra, no me acuerdo qué palabra usa, pero algo así como un cajón o una alacena, un cuartito así súper apretado, y que le hacía sentir que se estaba como asfixiando. Ahí es donde ella entra al infierno, ¿no? Esta idea em, de este espacio tan reducido, que incluso pues se convierte en no espacio. Entonces, ahorita le pregunto a Alejandro, no sé si quiera comentar algo de esto, y pasamos a... ¿Quieres comentar algo sobre esto? Sí, sí quería comentar algo sobre que estaba diciendo Benjamín, sobre estos infiernos que se viven en esta vida y creo que ese es un término adecuado eh, porque eso también nos lleva a la idea del pecado, ¿no? Y pecado, también tenemos una idea extremadamente simplista, creemos que es, bueno, hay unas reglas, no cumpliste la regla, pecado, ¿no? Pero eso no es el pecado es realmente, eh, es un desorden, es un preferir un bien inferior a uno superior, ¿no? Eh, y una de las imágenes que he oído que se usa para describir el pecado es la adicción, precisamente, ¿no? Te estás aferrando a estos bienes inferiores que no te pueden satisfacer, ¿no? O sea, y eso lo ves, por ejemplo, con los alcohólicos, ¿no? Toman y toman y toman, pero no hay satisfacción. No es como cuando no llegas un día del trabajo y dices, me echo una cervecita porque se te antoja y la cervecita te satisface, ¿no? Porque en el alcoholismo no se ve eso, ¿no? En la drogadicción. Entonces creo que todas esas imágenes que tenemos ahora de la adicción y que son quizá es más fácil entenderlas para nuestros contemporáneos, creo que esas son una analogía del pecado. El pecado es eso, es una especie de adicción eh, en la que prefieres cosas que no te satisfacen, ¿no? Y eso también me trajo a la mente la idea de que estamos hablando de la proporcionalidad de los castigos, ¿no? Y creo que aquí digo, no estoy diciendo que es la solución, pero me parece que si finalmente estamos hechos para un bien
infinito que es Dios, y preferimos cualquier otra cosa que no es Dios, ahí está la proporcionalidad, ¿no? Preferiste algo que es infinitamente inferior al bien que se te estaba ofreciendo. Y entonces se te da un castigo proporcional, un castigo eterno. No sé si esa es la respuesta, no sé si es teológicamente adecuado, pero como que estaba reflexionando sobre eso y me trajo eso a la mente. Y eso creo que es parte de lo que dice Dante, ¿no? O sea, siempre que habla de la justicia divina, siempre se presupone que es proporcional, que el castigo es adecuado, ¿no? Ni siquiera es que sea demasiado estricto o muy poco estricto, es lo adecuado, ¿no? Y por eso están los círculos. No todos los pecadores son iguales, ¿no? Hay pecadores que merecen peores castigos mientras más profundos estén en el infierno. Otros merecen castigos menores. Todos son eternos, pero no son iguales. Y eso es algo que a mí también me parece muy interesante. Ok, pero ahí vemos entonces otra cosa que nos resulta como choqueante e incomprensible a nosotros, que es si hay un bien, que eso hemos discutido en otros podcasts, si hay un bien objetivo, una bondad, pues evidentemente también tiene que haber un mal objetivo. Y eso es lo que vemos en Dante al colocar incluso amigos suyos que le parecían personas que eran incluso encomiables por otros aspectos, pero los coloca en el infierno por un mal, un pecado objetivo. Y eso también nos resulta incomprensible porque, como dices, muchos se dejaban llevar simplemente por su deseo y estamos acostumbrados a que nos han enseñado y nos han metido esta idea de que si es algo que tú deseas, pues es bueno, no importa qué. Si tú lo deseas, pues es bueno y vas a sentir cierta satisfacción. A la vez, en nuestra naturaleza misma están estas señales que por ahí han mencionado de que si tú persigues estas cosas materiales, pues te sientes más vacío, te sientes insatisfecho, etcétera. Entonces también hay ahí, creo yo, algo objetivo que te está diciendo, pues no va por ahí, ¿no? Ese no es tu deseo, esa no es tu perfección como naturaleza humana, que es un tema que discutiremos en la siguiente entrega, pero creo que nos hemos estado extendiendo aquí con el infierno. Te hago una pregunta, Alejandro, así si la contestas, y se me hace que con eso cerramos, pero ahí te va. A ver, entonces, tú que hemos discutido esto de la libertad y cómo se justifica de cierta manera el castigo eterno, etcétera. Vimos que esto entra dentro de una cosmovisión religiosa, pero, ok, algunos podrán decir, sí, estuvieron discutiendo sobre el infierno y pues de cierta manera tal vez puede que sí exista, pero ¿no convertiría eso a la religión, al cristianismo en algo pesimista? O en esto de la objetividad del pecado, ¿no puede considerarse que la religión es demasiado rígida moralmente? Sí, esa es la pregunta que muchos se hacen, ¿no? Y nuevamente creo que nos regresa esta noción que muchos tienen del pecado, que es, bueno, es una serie de reglas, o sea, la moralidad es una serie de reglas. Si no sigues la regla, castigo, ¿no? Estás mal. Eh, pero precisamente lo que dice Dante y lo que dice la tradición judeocristiana, de hecho, es que eh, fuimos creados para Dios porque fuimos creados para ser felices, ¿no? O sea, Tomás de Aquino empieza la segunda parte de la Suma, que es sobre la moral, la moral. La primera pregunta es, bueno, ¿cuál es el fin del hombre? Y la respuesta es la felicidad, ¿no? Así empieza, y Aristóteles empieza así su ética, ¿no? Esa es la primera pregunta, ¿para qué existimos? Para ser felices. Bueno, y ya después, ¿en qué consiste, no? Eventualmente la conclusión es la vida virtuosa, es lo que nos hace felices. Santo Tomás va más allá y dice, es la vida virtuosa porque eso nos orienta a Dios, nos abre la eternidad, la visión divina, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, al final del día, la moral es realmente sobre cómo ser felices, cómo ser realmente felices. Y consiste, creo, en ordenar esos deseos, ¿no? Los deseos no son malos en sí mismos. Eh, Consiste en ordenar esos deseos de tal manera que libremente escojas aquellos bienes que son superiores, ¿no? Y lo hacemos en muchos, no pensamos esto en términos morales, pero es una decisión moral, el
el no comerte el taco adicional, ¿no? Para preservar tu salud, esa es una decisión moral, porque es una decisión libre y es una decisión en la que estás viendo dos bienes objetivos, uno, el taco, dos, tu salud, y estás escogiendo uno que es superior, ¿no? Entonces, en eso consiste al final del día la moral. Eh, Creo que lo que le falta también a la modernidad es entender que eso no pasa de forma automática, que no podemos simplemente sentarnos, pensar y ya, ¿no? Necesitamos, de chiquitos necesitamos las reglas, a veces hasta de adultos, necesitamos las reglas para irnos orientando, ¿no? La ley, eso es lo que hace, la ley te orienta. Necesitas la disciplina, necesitas desarrollar estos hábitos, necesitas desarrollar una disposición para poder ver el bien, necesitas desarrollar tu voluntad para poder escogerlo, ¿no? Entonces, eso es lo que es la moral, es nuevamente sí, la moral, la forma en que la entiende el mundo moderno es una forma emasculada y ni siquiera superficial, es algo fluido, o sea, no tiene sustancia, es insustancial. Poner en el centro otra vez la noción de virtud, ¿no? De vida virtuosa que pues no está ahí, ¿no? Simplemente creemos eh, que estos bienes van a llegar como por sí solos, por sí mismos, perdón, o que no vale la pena educarse, por así decirlo, en esto que son las virtudes humanas, ¿no? Que en realidad pues es lo que hace de alguna manera más bella la vida, que es poder actuar de manera correcta y aparte eh, la alegría que deriva de ello, pues, ¿no? De dar a los demás un poco más de bien, ¿no? Del que ya tenían. Ok, entonces la moralidad no como un conjunto de reglas impuestas por un Dios así mandón, así como cuando somos pequeños, imaginamos que nuestros papás se inventan arbitrariamente reglas, ¿no? De que no puedes comer esto o no puedes salir sin zapatos y simplemente lo vemos como una imposición. Y en ese sentido el pecado entonces te aleja de la felicidad. El pecado es esta mala decisión que hace que tú te enfoques y decidas por los bienes que no te van a satisfacer de cierta manera, ¿no? Y entonces, pues sí existen criterios objetivos de eso, porque para todos es evidente que un adicto a la heroína, pues es una persona infeliz y está viviendo un infierno. Entonces, eso es lo que vemos en el infierno de Dante, que igual nos resulta algo problemático, ¿no? Entonces, yo quiero tal vez cerrar leyendo un pasaje de Borges, ¿no? Y como es la primera entrega, pues comentar sobre la Divina Comedia en general, ¿no? Entonces, ahí les va. Borges tiene una serie de conferencias que se recopilaron en un libro que se llama Siete Noches, que se encuentra en el Fondo de Cultura Económica. En ese habla sobre sus temas predilectos, habla sobre las mil y una noches, el budismo, la poesía, la cábala, la ceguera, y la primera conferencia que dio fue sobre la Divina Comedia. Entonces, vean lo que dijo el mismísimo Borges. Dice, si he elegido la comedia para esta primera conferencia, es porque soy un hombre de letras y creo que el ápice de la literatura y de las literaturas es la comedia. Eso no implica que coincida con su teología ni que esté de acuerdo con sus mitologías. Tenemos la mitología cristiana y la pagana barajadas. No se trata de eso. Se trata de que ningún libro me ha deparado emociones estéticas tan intensas. Y yo soy un lector hedónico. Lo repito, busco emoción en los libros. La comedia es un libro que todos debemos leer. No hacerlo es privarnos del mejor don que la literatura puede darnos, es entregarnos a un extraño ascetismo. ¿Por qué negarnos la felicidad de leer la comedia? Entonces ahí les pregunto y si quieren con eso nos despedimos. Borges dice es un lector hedonista. Entonces él nada más le encontró la emoción y puede que el placer estético de la poesía de Dante, la Divina Comedia, la historia, todos estos elementos que desarrollan este ensayo. Evidentemente eso tiene, ¿no? Y eso sí les digo a los que nos están escuchando, lean la Divina Comedia, tal vez nada más en ese plano.
sí es importante la edición que elijan, porque si se van por una versificada, pues va a intentar imitar el original italiano y va a sonar muy rebuscado. Yo leí una versión prosificada muy buena de la Biblioteca de Autores Cristianos, la BAC, que venía arriba, así la historia de manera sencilla, y abajo los versos en italiano. Entonces es importante, pero se puede disfrutar nada más en ese plano meramente literario. Yo te pregunto a ti, Benjamín, em, ¿qué más le podemos extraer de este libro y qué le podría recomendar a la gente al aproximarse a la Divina Comedia? Sí, me resulta curiosa esta frase que tomas de Borges porque él dice, bueno, o sea, soy un hedonista, ¿no? Soy alguien que disfrutó y gozó de la comedia quizá como pocos seres humanos. Pero pues no le creo, o sea, no le creo por lo siguiente, ¿no? Justamente tengo aquí un pequeño librito que estoy seguro que nadie más en México ha de tener, que se llama Borges y la Divina Comedia, de Roberto Alifano. Es un argentino, es un librito así de una editorial argentina que a lo mejor no tuvo nunca éxito, chiquita, que tuve la fortuna de adquirir, de hecho lo adquirió mi papá en una librería también así como bien rara ahí en Buenos Aires, tuvimos hace, ya fue un poco más de año y medio, y compró este libro, ¿no? Y allí, no sé por qué esta persona conocía a Borges, pero le hace una entrevista y lo que dice Jorge Luis Borges tal cual es, descreo de un Dios personal, descreo del infierno, descreo del purgatorio y del paraíso, pero creo, sin embargo, en ese mundo fantástico que nos propone Dante. Creo también que la Divina Comedia es la cumbre de toda la literatura. En este respecto, no dudo de tener razón. Entonces, híjole, incluso del plano hedonista, en el plano del goce, creo que debe ser mucho menos bello leer este monumento de la literatura sin creer en todo esto, en un Dios personal, en el infierno, en el purgatorio, en el paraíso. Imagínense entonces el nivel de gozo que produce en alguien que sí cree en todo esto, que además de reconocer la capacidad literaria de Dante, es capaz de reconocer la profundidad teológica, filosófica que esto conlleva. Obviamente, o sea, Borges pues era tremendo en todo, ¿no? En su conocimiento teológico seguramente fue mucho más amplio que el que yo tengo al día de hoy. Pero creo que hay algo, y en este respecto, pues sí, lo hago explícito, que como hombre de fe solamente puedes obtener mediante la vivencia explícita de la fe. Entonces, leer la Divina Comedia en ese tenor, desde el punto de la fe, creo que puede darnos incluso aún más que los placeres que la literatura misma ya da. Ok, entonces ahí algo que comentamos en el podcast de Jorge Luis Borges, de cómo él sí separa, hay como una desconexión, es lo que opino yo también, entre el placer estético y literario en Borges, que esa se convierte como en su religión y no alcanza a ver la trascendencia o el más allá de una obra como la Divina Comedia. Entonces nos dice Benjamín, si tú puedes disfrutarlo nada más en el plano estético, imagínense en el plano, llamémoslo espiritual o lo que sea, ¿no? ¿Tú qué piensas, Alejandro, de la Divina Comedia? ¿Qué le recomiendas a la gente? Eh, bueno, nomás quería comentar rapidísimo lo que dijo Benjamín. Me pareció extraordinario esa intervención, eh, porque es cierto, ¿no? Y nuevamente hablamos de esto cuando platicamos de Borges, ¿no? Siempre hay una cierta tristeza en Borges, ¿no? Al final. Y creo que esto es lo mismo. Sí hay un placer muy intenso, pero es un placer que se termina ahí, ¿no? Eh, y ese es el problema de Borges, porque carece de esa trascendencia y de esa visión trascendental. Eh, pero bueno, en mi opinión, ni siquiera sé por dónde empezar. Porque digo, yo he leído la Divina Comedia varias veces y hasta he dado algunas pláticas en Auburn sobre ella, entonces la he estudiado mucho y me gusta mucho, en parte por ese placer estético que recibes nomás de leerlo, nomás de deleitarte en la historia, en los personajes, en todo eso.
pero yo también he tratado de leerla tratando de entender la filosofía detrás de ella, la teología, la cosmovisión, ¿no? O sea, ¿qué nos muestra del mundo? Y en la reseña que escribí sobre la Divina Comedia, menciono que Paul Claudel, el famoso escritor francés, dice que Dante lo que está comunicando es una realidad sagrada, ¿no? O sea, no es simplemente una ficción, aunque la historia en sí sea ficción, aunque no es que el infierno literalmente sean 9 círculos, etcétera, etcétera, lo que está expresando es algo real, ¿no? Y eso es a lo que Borges no tenía acceso. Eh, y sí, como mencionó Benjamín, como creyente sí empiezas a mí el paraíso me parece, por ejemplo, un anticipo del cielo, nomás de leerlo ya fue como que hasta me emocionó, dijo, ya quiero estar ahí. Eh, pero más allá de eso, también otra forma algo que contribuye a la Divina Comedia es que te provee de una educación en sí misma. Eh, Hay tantas referencias, digamos, mitológicas, históricas, filosóficas, teológicas, que para realmente leerlo y tratar de entenderlo te educa, te cambia tu punto de vista, tu perspectiva. A mí una de las cosas que me causó realmente, y lo menciono en la reseña, me ayudó, ya había estado en esta transición, pero definió eh, un entendimiento nuevo y mucho más positivo, digamos, sobre la Edad Media, ¿no? Porque me abrió los ojos y dije, esta joya, o sea, ¿quién produjo esta joya? Todo lo que pensaba, ¿no? Nuevamente su filosofía, su teología, eh, no sé, me abrió los ojos y eso para mí es una de las cosas que te puede hacer la Divina Comedia, mencionamos cambio de perspectiva, te puede abrir los ojos, te puede dar una visión que no tenías eh, en el plano estético, en el plano filosófico, en el plano teológico, en el plano espiritual, ¿no? Entonces, esa es la riqueza y yo estoy de acuerdo con Borges, que es quizá la cima de la literatura universal. Muy bien, entonces todos estos planos que tiene esta obra monumental, la Divina Comedia, a lo que nos lleva es a invitarlos a que la lean. Y ahorita nada más hablamos del infierno, que muchas veces, quizá por morbo o quizá por no sé qué razón, pues es la parte más atractiva de la Divina Comedia y es la que la gente lee con más placer. Incluso Borges también, pues sí dice que el cielo, bueno, a él se le hace buena toda la Divina Comedia, pero dice que el cielo es el que tiene partes más flojas. Y eso me recordó una frase muy común, un chiste, no sé de dónde, pero muchos dicen que si el cielo es así de aburrido, ¿no? Ya veremos cómo describe el cielo Dante, que tiene momentos de verdadera belleza y éxtasis, como dijo Alejandro. Pero algunos dicen, si el cielo es así de aburrido, pues prefiero irme al infierno. Y pues espero que esa no sea la conclusión que se llevan después de este podcast. Y yo, como es la introducción a la Divina Comedia, la siguiente vez hablaremos del purgatorio y después del paraíso. Aprovecho para recomendarles que lean la reseña que escribió Alejandro y cuál es mi comentario sobre esta obra en general. Pues en un libro del arquitecto catalán Gaudí me encontré con una comparación, no sé si conozcan, los invito a que conozcan y si lo pueden hacer en persona, bueno, ahorita no por el COVID, pero vayan a la Sagrada Familia en Barcelona. Es una verdadera joya arquitectónica esa iglesia. Cuando yo fui, sí fue también una experiencia así mística, casi como leer la Divina Comedia, que tiene muchos elementos de un viaje iniciático. ¿Y qué decían en este libro sobre Gaudí? Que lo más parecido en cuestiones de arte a la Sagrada Familia era la Divina Comedia. ¿Por qué? Porque en la Sagrada Familia vemos que este edificio que engloba toda una cosmovisión. En la portada de la iglesia está representado todo el drama del universo, ¿no? Es decir, tiene momentos tétricos y de dolor, como en la entrada que parecen las costillas de Jesucristo a la hora de la pasión, que es el pórtico de la pasión. Tiene momentos de luz, esperanza, como el nacimiento de Cristo. Tiene todas estas plantas, estos animales, e incluye también el desenlace de toda la historia del universo, que es decir, el fin de los tiempos, el apocalipsis y la redención del universo entero. Entonces, eso es la Divina Comedia en
palabras en un texto, en una obra literaria. Lo mismo que la Sagrada Familia de Gaudí. Nadie puede leer este libro y quedarse indiferente. Te va a transformar la vida. Esa es una promesa. Entonces, con eso, no sé si quiera decir algo a alguien, pero creo que nos podemos despedir y les digo, estén atentos. Nuestra siguiente entrega será sobre el purgatorio. Entonces, hasta luego, que estén bien. Gracias por acompañarnos. Adiós, Alejandro. Adiós, Benjamín. Gracias a todos. Adiós.